La descripción más antigua que se tiene de la especie es la proporcionada por Linneo en 1758 en la 10ª edición de Systema Naturae. Actualmente se sabe que Apis mellifera es un insecto perteneciente al orden Hymenoptera, suborden Apócrita, cuya característica principal es un constreñimiento pronunciado entre el abdomen y el tórax, en el que hay una fusión del primer segmento abdominal con el último segmento torácico, carácter conocido como propódeo. Pertenece al grupo de los aculeados que contiene avespoideos, crisoideos y apoideos, grupos en los cuales el aparato ovipositor se ha convertido en un órgano de defensa capaz de inyectar veneno. El insecto es capaz de utilizar el aguijón sin perderlo, no siempre implica la muerte del animal. Tal vez el carácter más importante en la historia evolutiva de la especie ha sido la evolución de la eusocialidad, con castas bien diferenciadas que les ha permitido a estos insectos enfrentarse a un amplio número de presiones evolutivas ambientales y les ha permitido colonizar gran cantidad de nichos alrededor del mundo, ya que pueden regular las condiciones de humedad, temperatura y disponibilidad de alimento durante todo el año adentro del panal. Ningún otro miembro del género Apis ha logrado tal nivel de organización y planeación. Es por esta razón uno de sus caracteres diagnósticos más importantes. Tradicionalmente se han manejado filogenias sin enraizar debido a la dificultad para establecer la ancestralidad de algunos caracteres, y constantemente los estudios moleculares sugieren relaciones de parentesco diferentes que han dificultado hablar de la historia evolutiva del grupo. En el ejemplo, se plantean diferentes relaciones de parentesco entre los ápidos y los velitídeos. Sin embargo, se sabe que el grupo de los ápidos proviene de una línea ancestral de los crabrónidos, un tipo de avispa caracterizada por relaciones sociales rudimentarias, cuidado parental, construcción de guaridas en suelos o en troncos y hábitos depredadores. Algunos son cleptoparásitos. Y la novedad es la migración a un hábito fitófago. La hipótesis que se maneja es que el ancestro común del género Apis fue de origen asiático y se originó durante el Mioceno. Este se esparció por el continente y posteriormente se elevaron las barreras geográficas significativas como los Alpes y el Himalaya, quedando la abeja europea aislada de su ancestro asiático. En la colmena hay tres castas bien diferenciadas tanto por sus funciones como por su anatomía y sus características genéticas. Hay hembras, obreras y una reina, cuyas diferencias son netamente anatómicas, y machos o zánganos, que tienen un menor contenido cromosómico debido a que son haploides. La especie presenta un dimorfismo sexual apreciable. Las diferencias en las funciones que desempeña cada casta en la colonia también se ven reflejadas en las etapas de desarrollo y la duración del ciclo de vida. Por ejemplo, las abejas reina tienen un ciclo vital mucho más largo que las obreras. Las reinas se encargan de la ovoposición y de la regulación de varios procesos de la colmena relacionados con la reproducción. A una reina puede encontrársela normalmente colocando huevecillos uno por uno en cada celda, aunque en algunas ocasiones pueden ser de a dos, eh, debido a que la colmena puede estar necesitando más obreras. La reina también regula los procesos relacionados con la reproducción por medio de feromonas que inhiben comportamientos en los demás miembros de la colmena, como la ovoposición o la construcción de celdas reales. También puede usar feromonas como el ácido 9 oxo 2 decenoico, que advierte a los zánganos de su presencia y disponibilidad para aparearse, y también estimula el comportamiento de enjambrada, que es cuando la colmena o parte de la colmena migra junto a la reina. Los zánganos o machos se encargarán únicamente de la reproducción y de la regulación térmica de la colmena, debido a que no poseen ningún rasgo que les permita llevar a cabo las tareas de recolección o de cuidado que realizan sus hermanas. Se cree que tienen un papel secundario en la transformación de néctar en miel debido a la trofolaxis, que es el mecanismo de repartición de alimento en la colmena. Las escasas funciones que cumple el macho no impiden que las obreras lo sacrifiquen cuando las condiciones ambientales arrecian. Esto se aprecia mucho en las regiones templadas cuando va a iniciar el invierno, porque las abejas expulsan a los machos que mueren porque no pueden alimentarse por sí solos. Las colmenas con altos porcentajes de zánganos tienden a desaparecer por su baja productividad. Las abejas obreras se encargan de las labores de protección, producción, recolección, mantenimiento, exploración y cuidado de las crías. Se cree que este intrincado comportamiento estratificado en las obreras se debe a que comparten más genes con sus hermanas que con cada uno de sus parentales, y por eso cuidan también de los demás miembros de la colmena. Desde el momento en el que emergen de su pupario, las abejas obreras son primero limpiadoras y se encargan de eliminar residuos sólidos de las celdillas para que la reina ponga allí sus huevecillos.
Posteriormente, alrededor del quinto día de emerger del pupario, la abeja pasa a ser nodriza y se encarga entonces de secretar jaleas de sus glándulas hipofaringeas y a regurgitar mezclas de polen y agua con miel en las celdas de las larvas obreras para alimentarlas. Ocasionalmente también hacen vuelos de esparcimiento, pero no los utilizan para hacer recolección. Alrededor del día 15, las nodrizas pasan a ser constructoras, secretando cera con sus glándulas abdominales, que luego amasa con la ayuda del segundo par de patas y las mandíbulas. El último paso que siguen las nodrizas antes de empezar a desempeñarse como abejas recolectoras es el de abejas guardianas, alrededor de la tercera semana de vida, que es cuando las glándulas productoras de veneno están más activas. Para esta tarea se sitúan en la entrada de la colmena, mirando hacia el exterior, examinando a las abejas que entran, palpándolas con sus patas delanteras y con sus antenas. Otra función que desempeñan las obreras esporádicamente es la de ventilar la colmena. Para ello, se sitúan en la entrada de la colmena y baten las alas haciendo que circule el aire por el panal, ayudando a la evaporación de la humedad, a la eliminación de CO2 y en algunas ocasiones también a la dispersión de feromonas. La última función que llevan a cabo las obreras es la de recolectar. Suele abarcar la mitad de la vida del individuo. Las recolectoras o pecoreadoras se especializan en exploradoras, recolectoras de agua y propóleos y recolectoras de polen y néctar. Solo un 5% de las pecoreadoras son exploradoras, que son quienes se encargan de buscar nuevas fuentes de alimento, agua o posibles lugares de refugio, y luego se encargan de comunicar la información a los demás miembros de la colmena por medio de una danza. Se utiliza una danza circular para indicar una fuente de alimento en un radio de 15 metros. Se ejecuta, en otro caso, una danza de contoneo o de hoz en caso de que el alimento no se encuentre en las cercanías. Las abejas encuentran la ubicación indicada mediante el ángulo en el que se ejecuta el movimiento contoneante y utilizan como sistema de referencia el sol. Se sabe que las abejas tienen conciencia precisa de la posición del sol gracias al espectro ultravioleta que captan con sus ojos. Luego, los individuos parten en grupos de recolectores hacia la fuente de alimento, y esto minimiza el riesgo de que sean atacadas por depredadores, y así es como garantizan la alimentación de la colmena. En la colmena hay tres castas bien diferenciadas tanto por sus funciones como por su anatomía y sus características genéticas. Para 1985 algunas autoridades en el país solían afirmar que en el sur del país las abejas generaban hasta 50 veces más utilidades por su trabajo polinizando cultivos que por su producción de miel. Apis mellifera representa cerca de un 80% de los polinizadores de los cultivos utilizados por el hombre a nivel global. No obstante, su presencia no es indispensable para la polinización cruzada en ecosistemas silvestres fuera de Europa. Carlos Polaino dice en su libro Manual práctico de la apicultura lo siguiente: una obrera visita entre 1000 y 2000 flores por cada viaje de recolección de néctar, y en un día normal hace unos 10 viajes, por tanto una sola abeja visita al día una media de 10.000 flores. Una sola colmena con 50.000 ejemplares en una floración de 20 días visitará nada menos que 1.000 millones de flores. Apis mellifera es un insecto holometábulo, que pasa por estado de huevo, larva, pupa e imago en 5 instas o 5 écdisis, mientras que la metamorfosis de un huevo a una reina se da en un periodo de 17 días, la metamorfosis de una obrera tarda 21 días y la de un zángano puede tardar hasta 24 días. Cerca al día 9, después de que el huevo ha sido depositado, las obreras dejan de alimentar al juvenil y ponen un sello de cera en la celda conocida como opérculo. La larva entra en un estado de diapausa en el que para de crecer y reorganiza todos sus tejidos. Empiezan a aparecer todos los caracteres del imago y finalmente adquiere su color final. Emerge del pupario ya como un adulto. La única diferencia entre el desarrollo de las obreras y la reina es la alimentación. El cuerpo de Apis mellifera está cubierto de vellosidades que se cargan magnéticamente por la fricción con el viento durante largos vuelos. Eso le ayuda a recolectar polen al entrar en contacto con los estambres de una flor. Utiliza los tarsos de sus patas para recolectar el polen que cubre su cuerpo y lo almacena en la tibia de su pata anterior para transportarla hasta la colmena.
Tiene un labio mucho más desarrollado que las maxilas y es el que introduce en los nectarios de las flores para lamer el néctar y almacenarlo en su buche. Las alas anteriores de Apis mellifera se acoplan a sus alas posteriores para generar una mayor superficie al volar. Las alas se acoplan por una hilera de queratinizaciones en forma de ganchos que recorren el borde de las alas en la zona de anclaje. En la especie se da una condición conocida como pterígota, que hace referencia a la posición de las alas ancladas al mesotórax detrás del escutelo. En Apis mellifera el aparato reproductor solo se desarrolla plenamente en la abeja reina y este está íntimamente relacionado al aguijón, debido a que este solía ser el canal original del lobo opositor en la condición ancestral. Por esta razón las abejas mueren al perder el aguijón. En el abdomen se encuentran las glándulas cereras, las glándulas de Nassau, que son las glándulas asociadas a la feromona utilizada para indicar un descubrimiento, y las glándulas de veneno y la glándula alcalina, ambas asociadas al aguijón.